Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión en nuestra pizarra hablaremos sobre la evolución de los dioses. ¿Alguna vez se ha preguntado, ¿qué es un dios? ¿De dónde vienen? ¿Por qué casi todas las culturas han creído en ellos? ¿Siempre han sido los mismos? ¿Cambian los dioses o cambiamos nosotros? En este video estudiaremos paso a paso cómo han evolucionado los dioses a lo largo del tiempo. Desde los primeros seres humanos hasta la actualidad, la idea de los dioses ha estado presente de muchas formas, a veces como fuerzas de la naturaleza, otras como figuras humanas poderosas, otras como un solo Dios creador, y en algunos casos como ideas abstractas o símbolos. La evolución de los dioses no es solo una historia religiosa, sino también una historia humana. Habla de nuestros miedos, nuestras preguntas, nuestras normas y nuestra forma de entender el mundo. Entonces, ¿cómo entendían el mundo los primeros humanos? ¿Cómo explicaban lo que no podían controlar? Al inicio de la humanidad no existían dioses como los conocemos hoy. No había templos, ni libros sagrados, ni religiones organizadas. Sin embargo, los seres humanos sentían que el mundo estaba vivo. Creían que los animales, los ríos, los árboles, el viento y el fuego tenían espíritu. A esta forma de creer se le conoce como animismo. En el animismo, la naturaleza no es algo separado del mundo. Todo tiene vida y voluntad. Si llovía demasiado, era porque el espíritu del cielo estaba molesto. Si alguien enfermaba, podía ser por haber roto un equilibrio invisible. ¿Había dioses en esta etapa? No exactamente. Había fuerzas, había respeto, había miedo. El chamán o líder espiritual intentaba comunicarse con esos espíritus para proteger al grupo. La religión, en este momento, servía solo para sobrevivir. Entonces, ¿cuándo nacieron los dioses? ¿Qué cambió para que aparecieran los dioses? ¿Por qué empezaron a tener nombre y forma? Con el paso del tiempo, los seres humanos dejaron de ser nómadas. Comenzaron a cultivar la tierra, a vivir en aldeas y a construir ciudades. Al quedarse en un mismo lugar, observaron mejor el paso del tiempo y los ciclos de la naturaleza. Fue entonces cuando los espíritus se transformaron en dioses. Estos dioses tenían nombres, historias y funciones claras. Uno controlaba la lluvia, otro la guerra, otro el amor, otro la muerte. Así nacieron los sistemas politeístas, es decir, religiones con muchos dioses. ¿Pero por qué tantos dioses? Porque el mundo parecía complejo, porque cada problema necesitaba una explicación. En civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma y las culturas americanas, los dioses se parecían mucho a los humanos. Amaban, se enojaban, cometían errores y peleaban entre ellos. Los dioses explicaban el mundo y también enseñaban cómo vivir en él. Pero, ¿quién gobernaba realmente? ¿Los reyes o los dioses? En muchas civilizaciones antiguas, la religión y el poder estaban unidos. Los gobernantes desean gobernar por voluntad propia. Algunos incluso afirmaban ser dioses o hijos de dioses. Esto hacía que las normas sociales y las leyes se vieran como algo sagrado. ¿Podías desobedecer a un rey? Era como desobedecer a un dios. Los templos no solo eran lugares de oración, también eran centros económicos y políticos. La religión ayudaba a mantener el orden social. Los dioses ya no solo explicaban la naturaleza, explicaban la autoridad. Y entonces, ¿por qué apareció la idea de un solo Dios? ¿Qué lo hacía diferente? Con el tiempo surgió una nueva idea, nueva y poderosa: la existencia de un solo Dios. Este Dios no controlaba solo una parte del mundo, sino todo. Era creador, juez y guía moral. El monoteísmo se desarrolló especialmente en la tradición hebrea, y luego en religiones como el cristianismo y el islam. ¿Qué cambió con este Dios? Primero, ya no había muchos dioses con conflictos. Segundo, había una sola verdad. Y tercero, había leyes morales y claras. Este Dios no solo explicaba el universo, sino que decía cómo debía comportarse el ser humano. Aparecen conceptos como el bien, el mal, el pecado y la culpa. La religión deja de ser solo ritual, se vuelve ética. Y llega la pregunta: ¿se puede demostrar que Dios existe? ¿La fe y la razón son opuestas? En la antigüedad y la Edad Media, los filósofos comenzaron a reflexionar sobre Dios usando la razón. Filósofos como Platón, Aristóteles y más tarde Tomás de Aquino intentaron explicar a Dios de forma lógica. Dios pasó de ser una figura con historias a convertirse en un concepto.
Primero, Dios como causa de todo. Segundo, Dios como orden del universo. Y tercero, Dios como fundamento de lo moral. La fe ya no solo se sentía, también se pensaba. Llegando a nuestros tiempos, ¿qué pasa cuando la ciencia explica el mundo? ¿Sigue Dios siendo necesario? Con la llegada de la ciencia moderna, muchos fenómenos que antes se explicaban como dioses comenzaron a entenderse de manera científica. La lluvia, las enfermedades y los movimientos del cielo dejaron de ser misterios divinos. Esto provocó una crisis religiosa. Algunos pensadores dijeron que Dios ya no era necesario para explicar la realidad. Otros afirmaron que Dios no había muerto, pero se había cambiado de lugar. ¿Dios explica el mundo o explica el sentido de la vida? Hoy vivimos en un mundo diverso. Algunas personas siguen creyendo en religiones tradicionales, otras creen en espiritualidades nuevas y otras no creen en dioses, pero sí en ideas muy poderosas. El dinero, el progreso, la tecnología, la nación. Estas ideas funcionan a veces como antiguos dioses, ordenan la vida, exigen sacrificios y prometen un futuro mejor. ¿Han desaparecido los dioses o simplemente han cambiado de nombre? La respuesta la tenemos nosotros mismos. ¿Qué nos enseña la evolución de los dioses? Nos enseña que los dioses cambian cuando cambia el ser humano. Cada etapa de la historia creó los dioses que necesitaba para entender el mundo, el poder, la moral y el sentido de la vida. Los dioses nacen del miedo, del asombro, de la necesidad de respuesta. Mientras el ser humano siga preguntándose quién es y hacia dónde va, la idea de los dioses seguirá evolucionando.